Del libro del Siráside. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos, y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos, daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito sea Dios, mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en Él haya defensa. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios, mi Salvador. Tú concediste al Rey grandes victorias, y con David ungido y con su estirpe, siempre has mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en Él halla su defensa. Condición: sin Dios no eres nadie y sin Dios no puedes nada respecto a la bondad y la salvación. Escuchamos las hazañas de David y después Salomón, que pidió sabiduría. Sin embargo, los dos pecaron. Los dos cometieron adulterio. David mató al papá de Salomón, al papá adoptivo, por decirse así, porque lo engañó con David, el papá era David. Y entonces esos pecados son apartarse de Dios. Las promesas que te hace no son firmes porque no tengan ese principio de primado, sino porque tú lo pones de manera secundaria. A fin de cuentas no les interesan las promesas de Dios y empiezan a portarse como si fueran Dios y a tratar a los otros como si fueran Dios y a despojarlos a los otros como si fueran Dios. Pero Dios no es ni ladrón, ni mentiroso, ni falso. Lo que pasa es que cuando te separas de Dios, surge en ti una imagen de Dios así.
manipulable, chantajeable, con el que negocias, pero ese Dios no existe, ese existe solo en la cabeza desviada de las personas que confían más en uno que en Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo primero. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y por eso aquí encontramos esta inclinación al mal, concupiscencia, tanto en David como en Salomón, como en Herodes, que aunque le deben a Dios todo, la vida, la existencia, la providencia, la protección, pues son desleales a él. Y aquí matan a su profeta. Y en los lugares comunes, la mujer son los que provocan a los hombres de Dios para el pecado. Salomón se llenó de mujeres, las mujeres le llevaron a sus ideas extrañas de adoración a los Baales. Eva es seducida por Satanás. Betsabé va a ser la que va a provocar a David. Y las mujeres que le van llegando a Salomón, pidió sabiduría, pero no permaneció firme en el amor a Dios y fue un mujeriego que las propias mujeres la arrastraron a su perdición. Ahora Herodes tiene que matar al amigo, al que respetaba, al que le agradaba escuchar, por el capricho de una adúltera incestuosa. Herodías, que pensando que eliminando al mensajero se anula el mensaje, eres una incestuosa. Y Salomé no era hija del hermano de Herodes, era su tercer matrimonio. Por eso aquí vemos este corazón débil que está expuesto por su fragilidad, por la seducción que ejercen sobre aquellos que quieren cumplir la palabra de Dios, y aquellos que quieren cumplir la palabra de Dios se les olvida y empiezan a escuchar las palabras lisonjeras, las palabras que les causa delicia, que les promete cosas deliciosas, pero al final de cuentas pues son repugnantes ante los ojos de Dios y ante la promesa que Dios te ha dado. La promesa firme consiste en eso: resiste. Dios es guerrero poderoso y está contigo. Pelea contra los que pelean contra mí. Y mientras tú estás en conformidad con lo que Dios quiere, vas avanzando en la amistad con Él y vas fortaleciéndote para las pruebas y las tentaciones. Así es que es lo que le pasa a David, a Salomón y a Herodes. ¿En dónde es donde Herodes promete algo a Salomé simplemente porque bailó? En una fiesta. ¿En dónde es donde David cae en la tentación? Pues en su propia casa, pues está bañando a su vecina en el patio contiguo. Entonces la curiosidad siempre es uno de los motivos por los cuales entra la tentación. Y todo pecado empieza por lo que ves, gustas, hueles, y después se fortalece con tu fantasía y tu imaginación. Así es que el remedio a todo eso está guardarte en Dios, guardar tu estado de gracia, guardar tus ojos y tus sentidos a todo aquello que te pueda provocar ir a pecar. El pecado siempre se te va a presentar como algo delicioso, apetecible. Acuérdense de Adán, que es a la vista agradable y te gusta, pero así se disfraza el mal. Siempre se presenta como algo bueno, porque si se presenta como es, no lo seguirías.
Y aquí tenemos primero una conciencia relajada de las personas elegidas por Dios para conducir a su pueblo y que no se ciñen a cuidado del brazo poderoso de Dios y que se escapan de su mano y actúan por sí mismos. A mí me parece mejor esto, mejor yo elijo esto que esto otro. Pues es el uso de tu libertad. Entonces, tener muchas mujeres no te hace un libre, sino un esclavo, ¿no? Salomón. El tratar el adulterio y tratar de engañar, que eres un adúltero, cometiendo un pecado mayor que es matar, pues entonces ahí está esta acción del pecado, de la que habla San Juan de la Cruz, que el pecado te ciega, que el pecado te atormenta, que el pecado te cansa y que el pecado enturbia tu alma. Pero estamos hablando claramente de pecados mortales. En el caso de Salomón, el no amar a Dios sobre todas las cosas, porque a través de sus mujeres introdujo en el palacio el culto a los Baales. Estamos hablando de David, que comete adulterio y que comete un homicidio. Estamos hablando de Herodes, que comete un homicidio en contra de un hombre de Dios. Estos se llaman pecados mortales. Los pecados mortales tienen materia grave y son los que han sido revelados de manera positiva por Dios en los mandamientos. Y hay que entender bien esto, porque hay mucha gente que confía en sus méritos y su esfuerzo en el nombre de Dios, cuando en realidad lo hacen porque les gusta y porque no les gusta lo que Dios les ofrece. Y por eso los pecados veniales no rompen la amistad con Dios, sino la debilitan, inclinan tu voluntad al pecado. Y tienen la costumbre de quererse confesar a cada rato de pecados veniales. Pues si no has roto con Dios. Y luego, si debilitan tu voluntad, ¿cómo la fortaleces? Con la escucha de la palabra de Dios, la meditación de su palabra, la oración, la comunión. La Eucaristía perdona los pecados veniales. Y enseguida viene precisamente, es que eso es para el crecimiento de mi espíritu y de mi espiritualidad y mi relación con Dios. Falso. Eso lo piensas tú y lo dices tú. O porque tú quieres eso, lo justificas con fragmentos del magisterio de la iglesia y dices, así debe de ser. Confesión frecuente. Pues sí, pero no tienes el contexto en el cual lo debes hacer. Entonces, si nosotros pensamos que el pecado venial no lo perdona la misa, entonces, ¿para qué comulgas? Si tú no crees que el pecado venial lo perdona la misa, y entonces, ¿por qué aceptas la invitación a reconocer tus pecados antes de participar en este sacramento? Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Cuáles? Claro que no vas a reconocer el homicidio o el adulterio, esos son para el confesionario, porque ahí rompiste la relación con Dios. Y ahí en el pecado mortal es cuando el propio pecado te ciega. Y enseguida viene la forma equivocada de expresar los pecados. ¿Qué pecado tenía David? ¿Qué pecado tenía Salomón? ¿Qué pecado tenía Herodes? Como mucha gente dice, es que pequé de ira, pequé de gula, pequé de lujuria, pequé de soberbia. Esas son ideas, son conceptos que engloban actos. Es una mala confesión.
¿Por qué dices que eres soberbio? Es que me enojo con alguien, no quiero hablar. Pues eso no es ser soberbio, es ser orgulloso. ¿O te sientes Dios? No. Pues el pecado de soberbio es sentirte Dios. Es el pecado de Satanás, ¿no? Que pequé de gula. ¿Cuál gula? Es que comí de más. ¿Y cómo sabes que comiste de más? ¿Quién te dio la medida? Son criterios que nosotros aplicamos a nosotros mismos según nuestra conveniencia. Brincándonos, queridos hermanos, el propósito que tienen los sacramentos de salvación, de conversión y de santificación. Y entonces, o nos acercamos a confesarnos para justificar nuestro pecado, para echarle la culpa al otro del pecado y para no confesar nada, al fin de cuentas, porque no sabemos qué es pecado. Los pecados son actos, son hechos. Y la sistematización de los pecados capitales son conceptos que engloban actos. Entonces, si tú te vas a confesar, tienes que decir, tengo el pecado de la gula. ¿Qué hiciste? ¿Qué es gula? Bueno, nunca sabe, la gente no sabe que ser un borracho es cometer el pecado de gula, un alcohólico. O la comida o la bebida, pecado de gula, pero eso es lo que se confiesa. Confieso que me gusta el alcohol. Y entonces ya viene la apertura del corazón a Dios. Es que no me puedo aguantar con una y me tomo dos, luego ya más y luego ya desvarío. Eso es lo que se confiesa. ¿Por qué? Porque ahí tiene que entrar esta capacidad del que te escucha de diagnosticar qué tan arraigado está tu mal y por dónde puedes enfrentar ese mal. Porque sin ti, Dios no hace nada, no porque no lo pueda hacer, sino porque te respeta. Así es que de todo esto que nosotros escuchamos, ¿qué es lo que sucede con hombres ungidos por Dios que cometen pecados mortales? Simplemente se olvidan de Dios. Y se olvida de quiénes son ellos. ¿Quién era David para quitarle a su amigo a su mujer? Y luego, después de embarazarla, ¿quién era él para determinar que se muriera para esconder el embarazo? Entonces pierde de vista que tu compromiso es con Dios y que tú eres una criatura y que sin Dios no eres nadie y no puedes nada, en el sentido de la bondad de Dios y de la verdad de Dios, porque de hacer sí puedes destruir, matar, mentir, perseguir, que es lo propio del pecador. Y entonces, ¿cómo va a haber conversión? Llega Natán y le dice a David, ¿no? Tú eres ese hombre que le quitó su ovejita al pastor que tenía solamente esa y tú tienes 1000. Misericordia, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. No retires tu Santo Espíritu, lávame, quedaré más blanco que la lana, aunque mis pecados sean rojos como la sangre. Entonces de fuera viene esa ilustración del pecado del otro, a través de la voz del profeta. A veces te dicen a ti, oye, estás pecando, ¿no? Pero si te lo dice una persona que sabe, porque hay muchas personas que dicen, Padre, no me puedo confesar, ¿por qué? Es que tengo viviendo a mi hijo amancebado en mi casa, o que mi hijo se separó de su mujer y está viviendo en mi casa, ¿y eso qué tiene que ver? Dicen que estoy en pecado. ¿Quién te dice que estás en pecado? Porque Dios no dice eso. Es invento de gente manipuladora,
controladora, que quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿De dónde aprendieron eso? ¿De dónde creen que Dios quiere el mal del hombre? Dios no es malo y no puede hacer nada malo porque no está en su naturaleza. Y todo es por complejos y traumas que tiene la persona. Si está enojada con la madre, pues entonces la va a estar molestando para cargarle la conciencia y para tú tienes la culpa, tú no lo debes de tener, tú cometes pecado, tú estás faltando a Dios. Pero en realidad lo que mueve a esa mujer es el rencor hacia la madre. Entonces la que peca es la que le dijo que estaba en pecado. ¿Por qué? Porque es una lengua viperina, venenosa, cizañosa. O sea, te odias a tu mamá, te queima tu mamá, tienes rencor a tu mamá. ¿Por qué no le dices? ¿Y por qué tramas a espaldas de ella cargarle la conciencia y echarle a los demás encima? Que eso es precisamente lo que hace Herodías, ¿no? ¿Qué le pido? No sé qué pedirle. Pues ahí está llena de rencor, ¿no? Pide que mate al que nos acusa de incestuosos, ¿no? Así es que deben aprender que Dios está contigo mientras tú estés con Él. Y no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es cuando tú lo quieras, es cuando Dios lo quiera. Dios es orden. Por eso todo lo tenemos que hacer en orden, no en un caos. El caos viene del mal, el caos. Entonces si te dicen ahorita no, es no. Y no tienes por qué rabiar, y no tienes por qué insultar, y no tienes por qué amenazar. Porque tú, si quisieras estar bien con Dios, estarías bien con Él. Y respetarías todo lo que Dios respeta y ama, por eso te los ha dado. Pero es increíble, queridos hermanos, el grado de inconsciencia que tenemos acerca de quiénes somos, a qué estamos llamados y todo lo que Dios nos ha dado para cumplir ese llamado. Si los hombres de Dios cometieron pecados tan horrendos, ¿qué se espera uno? Por eso, la mentirosa que le dijo a la señora que tenía pecado porque tenía a su hijo es mentirosa. Debería de confesarse por levantar falso testimonio, por hablar en nombre de Dios, si no es Dios. Así es que, fíjense bien, los pecados son personales, son tuyos y tú vas a responder por ellos. Yo no voy a responder por el de mi hermano o mi hermana, ellos van a responder por los suyos. Y entonces, ¿cómo puedes estar en pecado cuando el pecado es de tu hijo, no tuyo? Y así se van armando una serie de cosas tan horrendas, aborrecibles a los ojos de Dios, porque en nombre de Dios enseñan mentiras. Así es que tener cuidado, conócete, conoce a Dios, obedécelo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, haz mi corazón semejante al tuyo, calienta mi corazón frío, a los corazones entibiados, enciéndolos en el amor a ti. Jesús dijo, yo me ocupo de lo tuyo, tú ocúpate de lo mío, y lo mío eres tú, tu salvación, tu vida sacramental, tu vida de oración, tu relación y afectos ordenados en el primado del amor a Dios.
Y entonces sí, el Señor es guerrero poderoso y está contigo. Sí, el Señor es refugio, sí es escudo, sí es guardián del que está bajo su mano. Pero tú tienes la libertad de no querer estar con Él como Adán y Eva, ¿no? Como en ese tiempo David y Salomón, como Herodes, que al final de cuentas va a morir en su pecado de manera terrible, ¿no? La gracia supone la naturaleza. Si tú tienes una enfermedad mental, emocional, traumas complejos, tienes una conciencia siempre o escrupulosa o laxa. Todo es pecado o nada es pecado. Y entonces tú crees que eres el redentor de ti mismo. ¿Y cómo me voy a rescatar? Confesándome a cada rato, confesándome a cada rato. Una persona lo acaban de confesar y se me acerca, ¿me puede confesar? Te acaban de confesar, es que se me olvidó esto, y otra vez. Y salgo y me vuelve a decir, me voy a volver a confesar porque es que se me olvidó esto. Y era lo mismo. Eso es escrúpulo. Entonces tienes que formar tu conciencia moral recta. ¿Para qué tienes que estar confesando de algo que ya dijiste? Debes de convertirte. Porque lo que espera la gente es que cuando le dan la absolución ya van a ser diferentes, ya van a ser otros, ya no van a hacer lo mismo. Pues claro que no, te tienes que esforzar, tienes que dejar aquello que te separa de Cristo, tienes que luchar contra aquello que te quiere mantener alejado de Él. Eso es lo que tienes que hacer, luchar. Pelea contra los que pelean contra mí, ¿no? Dice el Salmo. Pues sí, pero el primero que pelea contra uno mismo es uno mismo. No es cierto eso de que tienes que ir a misa, no es cierto que tengas que comulgar, no es cierto que esto, no es cierto, yo solo creo en Dios, no creo en los santos, yo voy a misa cuando me nace, yo no necesito nada de Dios. Todo eso es los conceptos que van perfilando a una persona que está próxima a caer, si no es que ya cayó. Ya les había contado la otra vez de las visiones de Santa Hidalgarra acerca del purgatorio, pero también hay tormento, aquellas son penas temporales, estas son penas eternas, las del infierno. Tú pecaste, cuando tu alma sale de tu cuerpo, va al infierno, y entonces hay una pena del sentido. Cuando cae el alma, donde cae como cae y ya nunca más se vuelve a mover, es la inmovilidad, ¿no? Es como una cochinilla que se enrosca para lamer su herida y estarla siempre teniéndola supurando con la sentencia de que eso será eterno. No quisiste vivir con Dios, no lo buscaste, no lo alabaste, no lo recibiste, no lo obedeciste, no aprendiste de Él, pues es claro que no quieres nada con Dios. Bueno, cuando te mueras no lo tendrás, no vivirás con Él. Entonces recuerda, ahí el rechinar de huesos, el crujir de... El rechinar de dientes, el crujir de huesos, el gusano que nunca se muere, el fuego que nunca se apaga, que eres tú mismo, que te estarás lamentando eternamente por ser necio, negligente, ignorante, por desconfiar del amor que Dios te tiene y por desaprovechar todo el amor, el perdón y la providencia que te ofrece. Le preguntaron al Padre Amor que no, yo no he visto al diablo, pues ya lo verás cuando llegues al infierno. Igual, así es que no te sientas que vas caminando sobre nubes simplemente porque haces algunas cosas buenas, pero contigo haces puras cosas que te van destruyendo. Destruye lo que te está destruyendo y da muerte en ti a todo lo que no es Dios.
ni los celos, ni la envidia, ni la impaciencia, ni la ira, ni todo aquello que nosotros solemos tener como movimientos del alma, nos van a traer paz y serenidad. Dios no es celoso, quita los celos. Dios no es lujurioso, quita la lujuria. Dios no es vanidoso, quita la vanidad. Eso es tu batalla. Entonces es muy diferente a que cada rato quieras ir allá al confesionario a decir lo mismo cuando no es pecado mortal y cuando tú no das la lucha. Cuando tú crees que la gracia es una varita mágica que te va a hacer que te duermas de una manera y despiertes de otra. Es absurdo, no es magia. Es un compromiso entre el amor que Dios te ha dado y el amor al que tú debes de corresponder. Es una relación entre dos, es un pacto con Dios. Por eso el salmo perfecto es el camino del Señor y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Lo contrario es eso. Eres indefenso, aunque te sientas poderoso. Eres ignorante, aunque sepas muchas cosas. Eres cobarde, porque no te puedes enfrentar a ti mismo y dominarte. Eres miserable, aunque tengas millones de cosas en la vida, porque te arrastras como un gusano sobre esas cosas que es estiércol. Y todo esto es porque nosotros, queridos hermanos, no partimos del principio que nos enseñó Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Repítete eso siempre. Y deja de estar ahí de cobarde, posponiendo el enfrentamiento contigo mismo. Conócete. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hablas de esa manera? Hay una causa. ¿Por qué tomas? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué eres bisexual? ¿Por qué eres pervertido? Conoce por qué. Si no, ¿cómo vas a quitar la raíz con el auxilio de Dios? Entonces la grandeza de este Dios tan bueno que cumple sus promesas es que no solamente te dice, mira, aquí está tu pecado como se lo hizo ver a David, sino te ayuda a vencer al pecado. Lo quita y te fortalece con el Santo Espíritu. Así es que nosotros tenemos que tener ese compromiso con Dios y dejar de usar los sacramentos y sacramentales como justificación de mi mediocridad, de mi miedo a enfrentarme a mí mismo y de justificar mi ignorancia y negligencia espiritual. Lucha, porque a tu lado está el guerrero poderoso, pero si tú eres débil y mentiroso, pues ¿cómo vas a confiar en Dios? Si David venció a Goliat con una piedra, siendo un ejército poderoso, tú podrás vencer todos los gigantes que se te presenten con la fe en Cristo Jesús y con el amor a Cristo Jesús y con la obediencia a Cristo Jesús. Que Jesús nuestro Señor nos ampare, nos proteja, que Él que es la luz que ilumina y que calienta nuestro corazón, haga que arda en amor a Él y que deseemos solamente hacer su santa voluntad en todo y para todo, y que nos olvidemos de que nosotros, queridos hermanos, somos autosuficientes y podemos vivir al margen de Dios. Es mentira. San Juan Bautista dice, conviene que yo decrezca y que Él crezca. Así es que conviene que tú seas menos tú y que dejes que Dios sea más en ti. Esa es la espiritualidad. Primero querer lo que Dios quiere. Luego, tú que no quieres lo que Dios quiere, ir quitando eso, ser menos tú y aceptar más lo que quiere Dios de ti. Y en eso está tu compromiso. Trabaja. Y sobre todo esfuérzate. Entra por la puerta estrecha, por el camino